Hola mis coffee, Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Hoy vamos a hablar de Daniel. Sí. Daniel, versículo 18. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor. Después de haberse cumplido los días que se habían fijado para que fueran presentados. O sea, que el rey estuvo de acuerdo desde el principio. Con esta petición. Pero, ¿verdad? Pienso yo acá que él quizás se incomodó, quizás se molestó, quizás al principio no le agradó esa decisión, pero después de todo se dio cuenta que iba a valer la pena porque lo iba a exponer y iba prácticamente a dejarlos en vergüenza. ¿Qué pasa? Que como Dios es un Dios tan especial, Él no deja a sus hijos en vergüenza. Exacto. Él no deja a sus hijos en vergüenza. Y menos ante esta toma de decisión que empezó en Daniel 1:8, que dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Desde ese punto hasta ahora, quizás el rey no estuvo de acuerdo al principio. Quizás lo vio como una falta de respeto ante su petición como él siendo rey. Quizás lo vio como una afrenta ante lo que él estaba, ¿verdad?, ofreciendo. Quizás él vio que su orden fue rechazada, que todo su ofrecimiento fue rechazado. Y quizás se sintió mal. Vamos a imaginarnos que el rey se sintió ofendido por la decisión de Daniel. Porque, ¿verdad?, ante un manjar que el rey presentaba, se podría decir que había preciosuras de comida, presentaciones de alimentos bastante, ¿verdad?, llamativos a la vista. Pero ¿qué pasa? Que Daniel, junto a sus otros 3 compañeros, se negaron a recibir la comida del rey. Aunque muchos otros cayeron ahí, en los lujos, cayeron quizás en estos ofrecimientos, estos 4 jóvenes dijeron, no, gracias. Nos vamos a mantener fieles y leales ante nuestra convicción, ante lo que nosotros creemos, defendemos nuestra creencia y defendemos literalmente nuestra cultura, lo que nos han inculcado nuestros padres. Y quizás el rey vio esto como una afrenta, como una ofensa, pero quizás también él en su mente corta, quizás pensó que si los exponía después de esta decisión, ellos quizás no se verían como el rey deseaba que se vieran. Que quizás se iban a ver mucho menos que los demás en apariencia. O sea, que se iban a ver demacrados, se iban a ver cansados, se iban a ver quizás perdidos, quizás no iban a tener el conocimiento ante las preguntas del rey. Y el rey se aprovechó de esto y estipuló
que los trajeran delante de él cuando se cumpliera el lapso de los 10 días, donde ellos solo estaban consumiendo legumbres y agua. Y todos los demás estaban consumiendo de los manjares de la mesa del rey. Ahora, cuando llega el tiempo de la comparación, podemos ver que los trajeron ante el rey con el propósito de avergonzarlo, con el propósito de exponer que su decisión fue la decisión errónea, equivocada, que no importando qué, él iba a ganar en esa pelea. Pero Dios no abandona a sus hijos. Dios no deja a sus hijos. Y Dios va y defiende a sus hijos. Dios apuesta a sus hijos. Y Él siempre gana. Aunque nosotros fallemos, aunque nosotros estemos arrastrados, aunque nosotros estemos sin fuerza, aunque nosotros estemos gritando desde el fondo de nuestra alma, Él apuesta a nosotros y Dios siempre va a ganar. ¿Que van a haber momentos donde vamos a sentir que el enemigo ganó ventaja? Sí. Porque se siente así. Se siente que el enemigo nos pasó por encima. O por mucho se nos adelantó. Pero no es así. No es así. Porque si fuera así, hace rato, Él hubiera visto el propósito que Dios tiene con nosotros. Hace rato Él lo hubiera visto. Lo que pasa es que Él no corre más que Dios. Ni nosotros tampoco corremos más que Dios. Porque ya Dios vio el proyecto finalizado, pero nosotros estamos rumbo a ese proyecto. En el camino nos vamos a enfrentar con muchas cosas. Y estos jóvenes se enfrentaron con tremendo banquete, tremendos manjares, tremendo ofrecimiento. Babilonia era hermosa, llenaba los ojos de cualquier joven. Créanme, cualquier joven hubiera deseado todo lo que Babilonia tenía para ofrecer. Todo aquello que literalmente hubiera hecho que su fe se decapitara, que su fe menguara, que su fe se desapareciera, que su fe desvaneciera. ¿Por qué? Porque se llenaban los ojos. Se llenaban los ojos con tanta belleza, tanto ofrecimiento, tanto lujo. Y eso es lo que nosotros los jóvenes de hoy buscamos. Buscamos dinero, fama, fortuna. Buscamos hacer de nuestra vida una vida fácil, tomando malas decisiones, dejándonos llenar los ojos con lo que el mundo nos ofrece. Y entonces ahí es donde Dios entra. Y si hay jóvenes que tomamos esta decisión de Daniel 1:8, de proponernos en nuestro corazón no dañarnos, ahí es cuando más los ofrecimientos, mira, llegan Federal Express, llegan rapidito, llegan tipo Amazon Prime, a la puerta. Llegan así, llegan bien rápido, porque tomamos una decisión. Y entonces el enemigo quiere ganar ventaja con esa decisión. Como que yo te puedo ofrecer todo lo que tú quieras. Se lo hizo a Jesús. Al mismo Jesús, Hijo de Dios, la palabra encarnada, el verbo de Dios en la tierra, le hizo el ofrecimiento. Le hizo el ofrecimiento: todo esto te lo doy. Solo póstrate ante mí y adórame. Y nosotros le hacemos la vida fácil. A veces el diablo no necesita venir a hacernos la guerra. Tan fácil como ponernos una distracción en el medio y ya perdimos el foco. Ya perdimos el norte. Lo perdimos el norte con esa distracción. Claro, si le damos la ventaja de que eso entra a nuestra vida. Ahora mismo yo no tengo televisor.
Real. Yo no tengo televisor. Yo me la paso haciendo los videos de YouTube y todo esto, pero también yo me paso mis momentos a solas con Dios y se siente espectacular. No tengo necesidad de sentarme a ver televisión. A mí me han dicho, mírate tal serie en Netflix, y yo, ajá, pues qué bueno que lo estoy disfrutando. Como único yo pusiera Netflix o pagaría Amazon Prime, sería para ver The Chosen o otras series cristianas. Y como mucho, no todas las series a mí me enganchan. Yo no soy gente de ver series, porque real no lo soy. No soy gente de ver series, ni ver noticias, nada. Yo estoy alejada del mundo mediático. Claro, no por completo porque tengo YouTube. Pero el mundo mediático yo estoy lejos de eso. Las páginas amarillas, los que se acuerdan de las guías, las famosas guías telefónicas. Yo estoy alejada de eso. De las líneas amarillas, de todo eso, yo estoy... Las páginas amarillistas, yo estoy lejos de eso. Si yo quiero hacer un contenido, quiero hacerlo con propósito. Yo no me quiero agarrar de páginas amarillas, ni gente amarillista, ni nada. No. Yo voy con las preguntas que voy y voy directo al grano. No soy parte de medios mediáticos donde te hacen preguntas, te hostigan literalmente hasta sacarte de quicio. De por qué tú crees en Dios, que si tienes una buena razón para creer en Él. A mí no me gustan esas noticias. No me gusta ese tipo de entrevistas. No me gusta que usen a Dios como si fuera un relajo en las redes sociales, ni mucho menos en la televisión. No por nada Hollywood se quemó. No por nada Hollywood se quemó. Porque fueron blasfemos hasta más no poder. Y ya eso, Dios lo tenía escrito, totalmente escrito, que eso iba a acontecer. Y mucha gente, muchos profetas se levantó genuino declarando esa palabra y nadie lo agarró. Ahora, cuando pasó, todo el mundo se empezó a cuestionar. Todo el mundo empezó a decir, Dios es malo. No es que Dios es malo. Dios no es malo. Dios es amor. Sí, es amor. Y lo dice su palabra. Dios es amor. Pero hay una línea que la gente siempre olvida. Que también es fuego consumidor. Si Dios es amor, es porque lo estás buscando. Si Dios es amor, es porque su misericordia te alcanzó. Si Dios es amor, es porque Dios es el centro de tu casa, de tu vida, de tu ministerio, de todo lo que Dios te ha entregado. Ahora, cuando caen esos tipos de castigos, no es que yo me alegro, porque no, eso a mí me entristece el alma. Eso a mí me entristece, me rompe el corazón. Porque no es lo mismo un profeta de esto llamado profeta por su propia cabeza, por su propia cuenta. Oh, yo soy profeta de tal, con un título bien grande. Pero no siente misericordia. No siente dolor cuando las cosas pasan. Solo le gusta profetizar carro, casa y dinero. Que Dios te va a prosperar. No es que Dios no vaya a prosperarte. Sí, hay promesas aquí. Aquí hay promesa de que sí, Dios nos va a prosperar. Pero antes de prosperarnos tenemos que primero partir de lo primero, que es morir a nosotros mismos. Es morir a nosotros. Es saber que las decisiones que nosotros estamos tomando nos van a exponer. Sí, nos van a exponer a tal punto que la gente va a querer tirarnos piedras como le quisieron hacer a Jesús, a Daniel y a los otros 3 jóvenes que lo pusieron para literalmente ser el centro de burla de los demás. Y sí, es cierto. Es muy cierto que vamos a estar expuestos. Hasta el mismo diablo se va a reír de nosotros.
en una esquinita comiendo popcorn con refresco. Porque no todo es el diablo. Hay pruebas que Dios no las da. Porque hay momentos donde Dios tiene que guardar silencio. Y nos mete ahí. Y nos deja ahí. En el silencio. Y ahí es donde nos damos cuenta. Ahí nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Ahí nos preguntamos, ¿qué Dios está haciendo? ¿Qué Dios está planeando ahora? No me ha dado instrucciones, estoy más perdido. El GPS me dice que aquí, pero estoy literal por otro lado. Estoy tratando de buscar la línea de encuentro, a ver, ¿qué es lo que Dios está planeando? Y hay veces que nos tenemos que detener. Hay veces que tenemos que tomar una pausa. Y si va a llegar un momento dado como lo hicieron a Jesús, fue puesto y casi le dan unas buenas pedras, predicando el mismo Jesús, siendo expuesto, predicando, le iban a caer encima a pedra, porque nadie quería escuchar su mensaje. La gente que vivía cerca de los lugares de Hollywood, nadie quiso escuchar el mensaje fuerte y claro que Dios les estaba dando desde un principio. Hace muchos años que Hollywood, Dios le venía hablando, viene algo para ustedes, arrepiéntanse. Pues no, siguieron en su mismo pecado y ardieron como Sodoma y Gomorra. Y no es que yo me alegro, porque no me alegro, eso a mí me partió el alma cuando yo lo vi. Esa fue la única noticia que yo vi por semanas. Y en esa semana yo estaba quebrantada, yo estaba llorando, yo decía, Señor, pero tu misericordia, ¿dónde quedó tu misericordia? Y me acordé de muchos profetas genuinos que dieron esa profecía. Y dijeron, Hollywood se va. Hollywood se va, si no se arrepienten, se va. Y no es el único país que Dios le está dando advertencia, no es el único. Hay otros países que se van a ir, unos por fuego y otros por agua. Otros se van a ir inundados. Y eso a mí me partió el corazón. Eso a mí me partió en pedazos. El yo ver cómo Hollywood estaba ardiendo. Y no es porque es Hollywood, o sea, el centro de creaciones de películas, no. Me dolió más por el pecado oculto que había ahí. Ahí había un pecado oculto bien radical. Solo pocos que estuvieron ahí para experimentarlo, para verlo, lo hablaron. Y se retiraron de los medios de película. Se retiraron con su frente en alto. Y pocos de ellos se convirtieron al evangelio. Mientras otros muchos no se sabe dónde fueron a parar. Hollywood era la cuna de las mejores películas. Y no es por nada, yo vi muchas películas de Hollywood. Hasta que llegó la de Mel Gibson. La de la crucifixión de Cristo. Esa fue la película que a mí esa fue la única película que a mí me enganchó el sentimiento, la mente, las emociones, me enganchó el corazón completo. Porque nos enseñó la verdad de lo que sufrió Cristo. Fue la única película que yo puedo decir que se la rifó Hollywood. Eso sí. Pero fueron expuestos por su pecado. Porque ninguno se arrepintió. Ninguno se arrepintió. Dios es amor, sí. Siempre que uno lo busque. Pero también es fuego consumidor. Y el fuego cuando cae, no hay marcha atrás. No hay misericordia. Porque Dios se cansa. A Sodoma y a Gomorra le envió
mensaje tras mensaje tras mensaje, hasta que Dios se cansó. Le apestaba la abominación de Sodoma y Gomorra. Eso también pasó con Hollywood. Dios le dio tantas advertencias que no escucharon. Y eso nos abre los ojos y nos enseña que Daniel también tenía mucha razón. Tenía mucha razón, porque son pocos los que realmente permanecen firmes, mientras muchos otros se embarran en el mundo. Y lo dice alguien que vino de mundo. Punto. Lo dice alguien que vino de ahí. Que salió de ahí. Que salió de un fango terrible. Y con ayuda de Dios. Porque si no, yo me hubiera quedado ahí. Y ahí me hubiera muerto. Créanme que me hubiera muerto. Me hubiera ido para las mismas pailas del infierno. Tan sencillo como que una jaula tendría mi nombre. Así. Así de real se siente. Que tú sepas el gozo de tu salvación. Y la gente lo que hace es estar jugando con Dios. Y este rey lo que estaba haciendo era jugando con los hijos de Dios. Porque ese rey no creía en nada. Ese rey se creía soberano. Y no llegaba ni a la S. Porque el único soberano es Dios. Y ese sí le quedan todas las letras grandes. Y todavía aún resalta. Pero un hombre que se cree soberano, Dios lo tumba. Y más si se mete con sus hijos. Porque estos jóvenes iban a ser un blanco de burla. Desde el principio que se tomó la decisión, ellos fueron un blanco de burla. La Biblia no lo registra así. Pero si nos ponemos, los jóvenes de hoy en día, nos ponemos a ver esto, decimos, cónchale, es verdad. Cónchale, es verdad. Porque nosotros hemos sido blancos de burla. El que diga que no es un embustero. El que diga que no es un embustero, y se lo digo en la cara, eres un embustero. Si no has sido un blanco de burla, eres un embustero. Porque cualquier gente es un blanco de burla, no importa de la forma que sea, es un blanco de burla. Según las decisiones que esa persona tome. Y lo dice alguien que en su trabajo fue un blanco de burla hasta que hizo una oración a Dios. Dios no me reveló quiénes eran. No me reveló. Porque él sabía que yo los iba a empezar entonces a tratar mal. ¿Qué Dios hizo? Callarles la boca. Cuando yo empecé a ver que se empezaron a alejar y a quedarse callados cada vez que yo les pasaba por el lado, yo dije, oh, ya entendí. Ok. Y yo los trato con el mismo respeto con el que entramos, con el mismo respeto que llegué desde el primer día hasta ahora. Y llevo 2 años en ese trabajo. 2 años. Y en 2 años, Dios ha visto cosas que yo no he visto. Y Dios me habló de cosas que yo ni sabía que habían pasado. Hasta que pasaron. Y poco a poco me empezó a enseñar. Dios me empezó a enseñar, mira, esto fue lo que pasó, esto fue lo que yo te advertí y esto es lo que yo te estoy enseñando que está pasando ahora mismo. Y para que tú no dañes a nadie ni te dañen a ti, esta es la forma en la que voy a bregar contigo. Una forma en la que yo mismo me voy a reservar lo que voy a hacer contigo. Y yo como que, ouch. Señor, usted diga, mande y ordene, que yo me quedo callada, me quedo tranquilita y feliz. ¿Y cómo yo me enteré que fui un blanco de burla? Porque alguien, Dios lo usó, Dios la usó, y a veces la sigue usando, y ella ni cuenta se da. Pero es gracias a esa persona
que yo sé lo que está pasando. Cosas que yo no veo, ella las ve. Cosas que yo no oigo, ella las oye. Y yo no tengo necesidad de estar allí para enterarme de los chismes. Porque ella me dice las cosas como son. Y digo ella porque es un ella. Y Dios la usó. Y me dijo, mira, esto es lo que está pasando. Ta, 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 ta. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Yo le dije, oh, wow. Gracias. Gracias porque confirmaste algo que Dios me habló. Y ella se le puso la piel chinita. Y me miró raro. Y yo, porque hasta cuando Dios manda al diablo a trabajar para los hijos de Dios, hasta ellos trabajan para los hijos de Dios, para que sepan. Hasta él tiene que moverse por lo que Dios le dice. Y ella, pero ¿cómo así? Y yo, porque hasta el mismo diablo tiene que obedecer cuando Dios lo manda. Y es porque alguien antes de ella me había dicho lo mismo. Y no era de la misma área que yo. Y no es alguien que me conoce. Pero es alguien que me ha visto entrar y salir con el mismo gozo de Dios. Es barata porque uno sale baratado con los pelos así. Todo mojado. Después de limpiar el local. Pero salgo con el mismo gozo. Y entro con el mismo gozo a trabajar. Ellos me confirmaste lo que tal persona me dijo. Y esa persona no me conoce. Pero tú sí. Pero a ti Dios te usó ya después de que mordió mi carácter para decirme eso. Porque si me lo hubieras dicho desde un principio, yo hubiera dañado a la gente que habló y dijo cosas de mí. O se burlaron de mí. So, Dios lo que hizo fue apaciguar mi carácter, moldear mi carácter para entonces yo recibir ese mensaje. Y para que sepa, ya Dios me lo había dicho desde el altar. Y me lo dijo en privado, no me lo dijo en público. Me lo dijo en privado. Fue la primera vez que yo recibí ese mensaje. La segunda vez que yo recibí el mensaje en el altar, lo recibí públicamente. Porque era necesario. Y ya después ahí yo me di cuenta que era verdad. No solo porque Dios me lo dijo en privado, después me lo dijo en público, después me lo volvió a decir por medio de una persona que no me conoce, pero trabaja en el mismo lugar que yo, pero no en la misma área. Esa persona me lo dijo y después Dios usó a esa otra persona que está en la misma área de trabajo que yo y me lo dijo también. Y me dijo, y esto es lo que está pasando. Y yo, oh, ok. Y muchas gracias. Pero si me lo hubieran dicho cuando mi carácter no estaba moldeado, yo hubiera dañado a la gente. Porque yo cambio bien rápido con la gente. Yo soy cordial y todo. Pero cuando a mí me hacen algo, yo puedo llegar a ser la persona más cortante del mundo. Porque lo puedo ser. Y puedo bajarte con el martillo de Thor sin que me tiemble el pulso y sin que me duela el corazón. Y eso Dios lo cambió. Porque si eso Dios no lo hubiera cambiado, yo hubiera hecho un desmadre. Y ese trabajo Dios me lo dio. Y yo lo hubiera perdido por mi ineptitud, por mi responsabilidad. Dios es un Dios de orden. Y cuando Dios expone a sus hijos, lo hace de la manera que nadie espera. Y hay gente que Dios le está cumpliendo sus oraciones de que, ponme gente a mi alrededor. Dios te va a poner la gente que te va a decir la verdad en la cara aunque te duela. Pero eso no son lo que yo no quiero. Eso yo no lo quiero porque Dios no me lo dio. ¿Dios te los dio? Claro. Pero para que tú aprendas a depender una de Dios
Y segundo, aprenda a escuchar a la gente que te está diciendo la verdad en la cara. Y te está diciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Es así, así, así y así. Y a mí Dios me ha puesto gente. Porque me ha quitado gente. Yo me he quedado sola. Pero ahora mismo Dios me está poniendo gente a mi alrededor. Que si me tienen que decir las cosas en la cara, me la dicen. Y me lo dicen con flow. Me dicen esto y esto y esto y esto y esto. Tú lo estás haciendo mal. Si te gusta bien y si no, pelea con Dios, habla con Dios y resuélvelo con Dios. Esas son la gente que Dios me ha puesto. Y sí, yo fui expuesta. Yo fui el centro de burlas de gente de mi trabajo. Estos jóvenes, además de Daniel, fueron expuestos, pero iban a ser un blanco de burla. Pero pasó lo contrario, porque Dios no lo permitió. Pero eso viene en el próximo versículo, así que hasta aquí. Hasta aquí. Les di el preámbulo del próximo versículo que es para el día de mañana. Así que nada, Dios me lo bendiga. Chao, chao.